Imagina que has tenido la suerte de que el universo te ha dado un cuerpo precioso, una cara bonita y eres una persona que físicamente llama muchísimo la atención. Tu sueño en la vida es ser una gran estrella del cine. Tienes todos los medios para conseguirlo y aunque has tenido una mala infancia, vas a poner toda tu energía en conseguir tu sueño de ser una estrella internacionalmente conocida. Sin embargo, en un día de tu carrera, un depredador con unos gustos dañinos muy concretos acaba con tu vida de una de las peores formas que se han visto en la historia de la criminología. Este es el caso de Elizabeth Short. Bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde puedes ver los hechos más terroríficos que sabes de sobra que incluso superan a la ficción. Y es que, como te he comentado al principio, hoy vamos a hablar sobre el caso de Elizabeth Short, es decir, la Dalia Negra, mote que adquirió después de su muerte. Así que quédate hasta el final del vídeo para saber el caso concreto y también porque te voy a contar algo que puede desvelar el caso al completo. Y aunque oficialmente el caso está abierto, tengo la última información de que esto no es así y se sabe quién ha sido quien acabó con la vida de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Pero antes de comenzar con la historia, te invito a que rápidamente te suscribas, a que le des like y a que actives la campanita, ya que eso me ayudaría un montón y para que no te pierdas los nuevos vídeos. Dicho todo esto, comenzamos con el caso de la Dalia Negra. Al ver las imágenes de esta señorita, podemos ver que es una persona muy hermosa. Pero, ¿quién es ella? Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Elizabeth Short se le conocía como Beth. Era una aspirante actriz ya no solo por su belleza, sino por sus vibras y sus ganas de conseguir su sueño, que era ser una gran estrella del cine. Pero sin embargo se encontró brutalmente asesinada, mutilada y muchas cosas que después vamos a describir y a mostrar el 15 de enero de 1947. Desde su hallazgo, a pesar de que han pasado muchísimos años, no se han parado de ver objetos personales o informaciones confidenciales sobre el caso de Beth. Y aunque oficialmente el caso está abierto, la realidad es que al final del vídeo voy a contar quién fue realmente el asesino y la última persona que vio con vida a Elizabeth Short, es decir, a Beth. Primero vamos con el contexto. Ya sabéis que la familia siempre tiene muchísimo que ver con los casos y en este caso los padres de Beth eran Cleo Short, quien era el encargado de una constructora que diseñaba campos de golf en miniatura, y Phoebe Maeve Short, que es la madre, y de ella se sabe muy poco. Se dice que era la ama de casa. Es el típico caso tradicional donde la mujer se queda en casa y es el hombre el que trae el dinero al hogar. La familia de Beth era una familia que le iba bastante bien la vida. Sin embargo, tras el evento del crack del 29, que quizás a muchos os suena, básicamente generó una crisis brutal en muchísimas familias, y esto unido junto a la depresión de 1930 hizo que cayera la bolsa, y todo esto ocasionó que muchas empresas súper importantes de Estados Unidos cayeran a lo más hondo, creando un impacto mundial. Estos hechos también afectaron a la familia de Beth. El padre tenía un montón de activos en varias empresas, lo que hizo que su economía se viera muy afectada, perdiendo la mayoría de su dinero y quedándose prácticamente a cero. Cleo Short, el padre, tras toda esta situación, estaba con una depresión absoluta y decidió marcharse de su familia de la manera más inesperada. Y es que Cleo Short no tuvo una mejor idea que crear un escenario ficticio, es decir, le hizo creer a su familia que se había suicidado dejando su coche en marcha bajo un puente que tenía caída hacia un lago. Sin embargo, todo esto era una mentira y desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Se cuenta que la familia de Beth estuvo durante mucho tiempo muy triste por el suicidio de su padre. En este tiempo Beth siguió con sus aspiraciones a ser una gran estrella del cine y luchando por sus sueños. Y es que no fue hasta 10 años después del supuesto suicidio del padre que les volvió a contactar a la familia para que por favor le perdonaran
y para que volviesen con él. Sin embargo, la mujer le dijo que no, que se olvidara de ella. Las hermanas de Beth, que eran 4, le dijeron todas que no querían saber nada de él, y la única que le hizo caso fue Beth. Nuestra protagonista tenía algunos problemas de asma, por lo cual tenía que viajar dependiendo si era verano o era invierno a diferentes sitios. Hasta que Beth decidió irse con su padre. ¿Por qué? Su padre estaba viviendo en un lugar muy cercano a Hollywood, en Los Ángeles. Y ya sabemos que Beth daba toda su vida por ser una gran estrella del cine. Por eso decidió seguir contactando con su padre hasta irse a vivir con él a Vallejo, lugar que era muy cercano a Los Ángeles, ya que Beth era una chica muy guapa que siempre iba maquillada, siempre iba arreglada, porque ella sabía que se iba a encontrar en algún momento caminando por las calles de Hollywood a algún cazatalentos que se enamoraría de ella y así poder llegar a lo más alto del cine en Hollywood. Por lo tanto, se fue a vivir con su padre para estar mucho más cerca de cumplir su sueño. En 1943, Cleo Short le dio una noticia a Beth. Le dijo que se iban a mudar a Los Ángeles, lo cual le llenó de alegría, ya que todavía iba a estar más cerca de Hollywood. Sin embargo, comenzó a haber muchísimas discrepancias, y es que Cleo Short, el padre, siempre estaba mandando a su hija a que estuviera limpiando, a que hiciera las tareas del hogar, básicamente lo mismo que hacía anteriormente su mujer. Pero Beth no estaba decidida a tener esta vida, no compartía esta visión, siempre se estaban peleando hasta que al final se cansó de ser la sirvienta de su padre y Beth se fue de la casa de su padre dejándolo solo. Así que Beth, para poder pagar su nueva casa, consiguió un trabajo en el campamento Cookie, el cual ahora mismo se ha convertido en la base de Fuerza Aérea de Estados Unidos. En septiembre de ese mismo año, Beth se cambió a Santa Bárbara, en el mismo estado de California, y se dice que Beth constantemente, por su belleza que desprendía, lograba enamorar muchísimos hombres. Constantemente estaba con uno, con otro, no paraba de estar con diferentes hombres, y un día se le pilló siendo menor de edad junto con un grupo de marineros bebiendo un montón de alcohol. Recordemos que en Estados Unidos, si tienes menos de 21 años, eres menor de edad, y Beth, cuando le pillaron bebiendo alcohol, tenía tan solo 19. Así que Beth fue detenida y la llevaron con su madre, ya que era quien tenía su custodia. Pero sin embargo, esta situación duró muy poco tiempo. Los siguientes 3 años, Beth se la pasó viviendo de un sitio a otro en el mismo estado de Florida, y aunque a veces iba a visitar a su madre, siempre estaba mudando, viajando, cambiando de vivienda, siempre estaba de viajes. Beth, para poder pagar todos estos viajes, el estar cambiando de una casa a otra constantemente, trabajaba como camarera en algunos bares donde los estadounidenses dejan muchísima propina a las camareras que van vestidas de manera sensual. Durante este tiempo, Beth conoció a Matthew Gordon, una persona muy importante en Estados Unidos. Tenía un puesto muy importante en la Comandancia Aérea de Estados Unidos y esta persona era de los pocos hombres que se le relaciona con Beth porque Beth siempre andaba con un hombre, con otro, y este fue el único novio que se conoce oficial. Cuando Matthew estaba haciendo algunas misiones en la India, decidió mandarle una carta de matrimonio a Beth, la cual aceptó. Esto era muy raro, ya que Beth siempre había estado con un hombre, había estado con otro, y que ahora estuviera centrada en una persona a la que le había aceptado matrimonio, pues llamó la atención. Sin embargo, estaban muy felices y todo parecía ir bien. El problema es que el destino no quiso que estuviesen juntos, porque en 1945, el 10 de agosto, a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, Matthew fue derribado y falleció a sus 26 años de edad. Beth constantemente alegaba que estaba muy triste por haber perdido a su marido y al hijo que tenía junto a él. Todo el rato estaba repitiendo que había perdido al hijo, que estaban muy tristes. Y todo esto se desmintió. Resulta que la familia de Matthew pues confirmó que estaban juntos, pero ellos decían que nunca había existido ningún niño y que todo eso lo estaba inventando Elizabeth para llamar la atención. Solo unos meses después, en 1946, a los inicios, Beth conoció a un nuevo hombre. Era el teniente Gordon Flicking, quien participó en la Segunda Guerra Mundial y vivía en Long Beach. Mantuvo una larga relación con este hombre hasta que Gordon decidió marcharse a vivir a Carolina del Norte y continuaron su relación durante unos meses hasta que un día desapareció mediante carta. Beth le comentaba en muchas ocasiones
ocasiones que se quería ir a vivir a Chicago para probar suerte como modelo allí. Sin embargo, fueron perdiendo la comunicación y el sueño de ser una gran estrella del cine de Beth parecía que cada vez se apagaba más, ya que no lo estaba logrando por motivos de la vida. Quizás no tenía tanta belleza como ella creía, o no tenía el suficiente talento que se le pedía para llegar a ser una estrella en Hollywood. Y es que ya entramos en la última parte de la vida de Beth antes de que se encontrara su cadáver, y es que después, como he comentado al principio, voy a comentar la información que se supone que no es oficial, pero que está más que demostrada, que se sabe quién fue la última persona que vio con vida a Beth. Beth vivía en Los Ángeles continuamente con su escaso sueldo de camarera. Estaba viviendo en pensiones, durante unas semanas se marchaba a otras pensiones, a otros hoteles, a otras residencias, todo el rato estaba cambiando y se gastaba la mayor parte de su sueldo en maquillajes, en ir bien vestida, porque sabía que iba a encontrar un cazatalentos que se iba a enamorar de ella y que le iba a convertir en una gran estrella de Hollywood. Sin embargo, esto nunca pasó. El 15 de enero de 1947, una ama de casa llamada Betty Bersinger caminaba junto con su hija de tan solo 3 años por la calle. Caminaban por Leimert Park en Norton Avenue cuando vieron una silueta de lo que parecía ser un maniquí, ya que era súper blanco. Se acercaron para verlo de cerca, ya que les llamó bastante la atención. Se acercaron más y más, cuando de repente se escuchó un tremendo grito de shock, ya que no era un maniquí. Era el cuerpo, o mejor dicho, el cadáver de Elizabeth Short. Automáticamente llamó a las autoridades para que se presentaran en dicho lugar y quedaron impactados. Toda la sangre estaba totalmente drenada, el pelo limpio y estaba el cadáver perfectamente cortado por la mitad, por la cintura, en la única parte del cuerpo humano que no hay ningún tipo de hueso. Por lo tanto, el asesino sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y esta información de que el asesino sabía tanto del cuerpo humano es muy importante y después lo comprenderéis. Le habían arrancado el corazón, le habían cortado un brazo, le habían cortado parte de un muslo y se lo habían introducido por la vagina. Tenía fracturas en el cráneo, le habían mutilado un pezón. Una escena verdaderamente terrorífica, de las más impactantes que se han visto en toda la historia de la criminología, y lo peor de todo, que el cadáver estaba perfectamente bien colocado y completamente limpio. Ni siquiera he comentado todo lo que le hicieron, aunque estoy seguro que después de este caso pues muchos de vosotros vais a ir a ver las imágenes, quizás a otros os da un poco de repelús, pero la verdad es que era muy impactante la imagen. Como último detalle, le habían golpeado en el rostro y le habían cortado por la comisura del labio, por aquí, hasta las orejas, haciéndole la sonrisa infinita. Lo que le hicieron de cortarle así la boca hasta las orejas se llama la sonrisa de Glasgow. Se creó en Escocia cuando las pandillas le hacían esto a sus enemigos. Lo más parecido que se puede mostrar aquí en YouTube es la sonrisa que tenía el villano de Batman, es decir, la sonrisa de Glasgow, o también el Joker, también conocido en Latinoamérica como el Guasón. A las autoridades les llamó muchísimo la atención que el cuerpo estaba perfectamente limpio y colocado estratégicamente. Le habían limpiado el cabello y hasta las uñas de los pies. Imaginaros lo bien que la habían limpiado. Algunos datos a los que la policía le prestó atención es que se vio la marca de un zapato muy cerca de la escena del crimen y unos sacos de cemento. Estos sacos de cemento estaban vacíos y tenían por dentro gotas de agua ensangrentada. Sin embargo, no llegó a mucho más esto que se encontró allí, ya que toda la tecnología de ADN y todo este tipo de cosas en 1947 no tenían nada que ver con todo lo que tenemos en la actualidad. Y aunque por suerte las autoridades llegaron bastante pronto a la escena del crimen, hubo prensa que llegó incluso antes que la propia policía, y hay muchísimas imágenes, como he comentado, en internet, completamente reales, súper accesibles, del cadáver de la Dalia Negra, nombre que tomó después de su fallecimiento. Ahora contaré por qué. Resulta que el fallecimiento de Beth llamó la atención a nivel mundial y tomó tanto impacto que se le llamó la Dalia Negra porque unas semanas anteriores, en 1946, se publicó La Dalia Azul, una película que fue un éxito donde la protagonista siempre vestía de negro como Beth y con muchas transparencias, como Beth. Además, la protagonista también acababa muerta y era muy parecido a la situación que le había pasado
a Beth. Por esto se le llama la Dalia Negra. Así que ya hemos conocido la historia de Beth, hemos conocido que un testigo inocente fue quien llamó a las autoridades y no hay ninguna pista. Así que ahora os voy a comentar los posibles escenarios y sobre todo el gran escenario que para mí es quien da la conclusión a este caso, que oficialmente está abierto, pero ya os digo que estoy seguro que no. Así que antes de adentrarnos en las siguientes situaciones, no olvides suscribirte, darle like y sobre todo activa la campanita, que es súper importante y me ayuda un montón a traer nuevo contenido y mucho mejor cada vez. En la autopsia se vieron varias cosas que no se veían a simple vista, y es que Beth tenía bastantes rasgos aquí en las muñecas y en los tobillos, y esto quería decir que al menos 3 días Beth había estado sujetada con cuerdas, la habían secuestrado y la habían atado. También se le encontraron varios moretones que no se habían visto antes, le habían quemado con cigarros en el cuello. Una escena verdaderamente impactante. En la autopsia se reveló que probablemente la habían obligado a comer excrementos. Imaginaros lo que ha tenido que pasar esa mujer para llegar a esta situación. En la autopsia también se reveló lo que ya era evidente, y es que con la huella dactilar pues pudieron sacar la comparación a cuando a ella la habían detenido con 19 años, cuando estaba bebiendo alcohol con los marineros, y se confirmó que era Beth, lo cual pues estaba bastante claro. El informe de Beth revela que realmente murió por la pérdida de sangre por la sonrisa de Glasgow. La Dalia Negra se enterró en el cementerio de Mountain View en Auckland, y entonces las autoridades comenzaron a buscar los posibles sospechosos del caso. El 23 de enero de 1947, el autor del crimen llamó desde un teléfono anónimo a la policía y le dijo que no estaban siguiendo de cerca el caso, que así no le iban a encontrar. Ya podéis haceros la idea que quien ha realizado este secuestro está un poco mal de la cabeza. Y un día después de esta llamada, el asesino le envió a la policía bastantes documentos personales, como certificados, documentos de identidad, fotografías, tarjetas, nombres importantes y una libreta de direcciones que en la tapa tenía el nombre de Mark Hansen. En este punto se pone todas las miras sobre Mark Hansen, quien se piensa que ha sido la última persona que ha visto a Beth con vida, y empiezan a buscar información y encuentran que el 8 de enero este hombre y Beth se habían visto y el 9 habían mantenido conversaciones telefónicas. Este hombre se convirtió en el principal sospechoso también porque tenía un local al que Beth iba muy a menudo por las noches. Lo extraño de todo esto es que Hansen tenía novia, y tanto la novia como él le habían dado posada, en plan para que viviera, a Beth. Sin embargo, la novia no sabía nada de que Hansen quería tener relaciones con Beth. Y fue algo que Hansen admitió tiempo después, de que él quería tener relaciones con Beth, pero nunca había tenido éxito. La policía fue conociendo el caso de todos los nombres de la lista que el asesino había enviado como nombres importantes. Sin embargo, las historias eran muy similares. Todos habían conocido a Beth por la calle, pues ya sabéis que Beth constantemente estaba conociendo a hombres por la calle, en bares, en locales, y todos tenían la misma historia. Así que realmente de toda la lista de nombres solo había 3 que llamaban la atención. 3 personas con las que realmente Beth había intercambiado varios meses de vivir con ellos. El que más llamaba la atención era Robert Manley, quien era conocido con el alias de Red. Un comerciante de 25 años quien iba con su coche por la calle, la vio, paró el coche y se la llevó directamente a un motel. Sin embargo, Red resalta que no tuvieron ningún tipo de relación sexual, ya que él tenía problemas estomacales y todo el rato estaba de pie, o sea, estaba bastante jodido de la barriga. Al día siguiente, Red llevó a Elizabeth para la estación de autobuses, donde le había comentado que debía ir para dejar una maleta en consignación. Luego la llevó otra vez al Hotel Cecil, donde supuestamente se reuniría con su hermana. Ahí se despidieron y jamás se volvieron a ver en ningún momento. Se había descartado a Red, este hombre que la había encontrado en la calle, y Hansen, la persona que tenía un club nocturno, el cual frecuentaba a Beth, pues tampoco era, ya que tenía coartada por su mujer, y de hecho unos años después se le aplicó el suero de la verdad
y determinó que él estaba diciendo la verdad y que no tenía nada que ver con el caso de Beth. El 25 de enero de 1947, en un registro policial en un basurero, la policía encontró un bolso y un zapato que parecían objetos personales de Beth. Manley, es decir, la persona esta que se la encontró con el coche y se fueron a un motel y que tenía problemas estomacales, dijo que sí, que eso pertenecía a Beth. Sin embargo, no había ninguna pista determinante y la familia volvió a pedir que el caso se volviera a detener. Pasó el tiempo y más de 50 hombres le decían a la familia que ellos eran quienes habían cometido el crimen. Todo esto por su momento de gloria. Sin embargo, toda esta información falsa lo único que hacía era colapsar a la policía y complicar aún más la identificación del secuestro de Elizabeth Short. El caso estaba lleno de información falsa. La prensa solo quería tener periódicos virales y que todo el mundo comprase su información, y solo había información basura. Algo horrible fue que cuando se encontró el cadáver de Elizabeth, un periódico de la prensa llamó a la madre y le dijo que su hija había ganado un concurso. Todo esto fue una mentira que le hicieron a la madre para que fuera a reconocer el cuerpo de su hija. Imaginaros lo mal que hay que estar de la mente para hacer algo tan horrible como para engañar a una madre que cree que su hija ha ganado un concurso y realmente va a reconocer que es el cadáver de su hija. La policía comenzó a examinar un montón de lugares de los sitios cercanos a donde se había hallado el cadáver de Beth. Sin embargo, creían que debía haber sido en algún sótano oculto o algo así, porque no se encontraba ninguna pista en ningún sitio. Pasaron 50 años y ahora sí que sí os voy a comentar lo que os comenté al principio, y es que el caso oficialmente sigue abierto, pero esta información estoy más que seguro que es más que suficiente como para cerrar el caso y saber quién hizo esto. En 1999, un detective privado que se llama Steve Hodel, tras la muerte de George Hodel, su padre, encontró unas fotos de una mujer con la piel clara. Esta chica también tenía el cabello oscuro y unas características faciales muy similares a las de Elizabeth Short. Steve Hodel era investigador privado, por lo cual tenía la suficiente inteligencia como para poder investigar sobre el caso de su padre. Las fotografías eran idénticas a Elizabeth Short, solo hacía falta confirmar si realmente su padre era el criminal. Sus investigaciones revelaron que George Hodel, el padre, vivió en la misma ciudad y en la misma época donde Beth falleció. Al profundizar en la investigación, se encontraron varios testigos que afirmaban que sí, que los relacionaban, ya que habían sido incluso amantes. George Hodel era médico. Qué casualidad que el cuerpo de Beth se encontró con varias fisuras, entre ellas una perfectamente limpia por la mitad, por la cintura, donde no se había roto ni un solo hueso. Y este señor era médico, qué casualidad. Además, su consultorio estaba muy cerca del Hotel Cecil, un sitio donde frecuentaba un montón Beth. De hecho, el Hotel Cecil fue el último sitio donde a Beth se le vio con vida. Otro dato curioso es que el padre tenía un cuadro de Man Ray que se llama El Minotauro, un cuadro que para él era muy importante, y que justamente aparece una persona colocada en la misma posición en la que se encontró a Elizabeth. También se habían encontrado varios registros de compras de cemento en la misma época en la que ocurrió lo de Elizabeth. ¿Recordáis que al lado del cadáver se habían encontrado paquetes de cemento que estaban vacíos? Además, los testigos decían que donde ocurrió lo del cadáver de Elizabeth Short, pues se había visto un Ford Sedan de 1936 constantemente pasando por el vecindario, que era justamente el vehículo que tenía este señor, el cual también tenía una mansión en Hollywood, que era a lo que aspiraba Elizabeth Short, y el cual tenía una letra muy parecida a la de la carta que envió el asesino de Elizabeth Short a la policía. El investigador, que era el hijo, cuando se lo comentó al resto de la familia, dijo la hermana que había denunciado a su padre y el caso aún seguía en estado abierto por abuso físico. No son suficientes pruebas como para que esta persona sea el verdadero asesino de la Dalia Negra. Pues además, en el año 2003 se hicieron públicas unas grabaciones de unos micrófonos ocultos, lo cual se escucha perfectamente como el padre, o sea, este supuesto asesino, dice: sé que saben que soy el supuesto sospechoso de la Dalia Negra, pero no tienen pruebas para cogerme. Y lo afirma este señor. Y es que hay hasta otros 3 audios de miembros de la autoridad que confirman que el asesino de la Dalia Negra
es un doctor y no sé qué, porque sabían perfectamente quién era el asesino. Lo que pasa que nunca la policía quiso cerrar este caso porque tenían una conexión con este hombre y lo encubrieron, ya que la policía en aquel momento tenía una conexión con todos los médicos por el tema de los abortos ilegales, lo cual le hacía ganar más dinero a ambos. Este hombre finalmente murió en 1999 por causas naturales, ya que todo esto salió después, 50 años después de la muerte de Beth. Así que espero que te haya encantado este vídeo, la verdad a mí me ha encantado hacerlo y espero que des un like, que te suscribas y sobre todo que actives la campanita para más historias tan terroríficas que incluso pueden superar a la ficción. Os dejo por aquí el caso de Madeleine McCann, una chica de 3 años que estaba de vacaciones con sus padres cuando de repente desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Mirad el vídeo completo porque os va a encantar, con todos los posibles sospechosos y el principal sospechoso, que tenía una caravana donde guardaba a niñas pequeñas. Ya me entendéis, ir a verlo porque os va a encantar. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.